Mira, yo creo que a estas alturas, como parte de la ciudadanía Irgen, uno ya no sabe si hay que hacer análisis o catarsis, ¿no? O sea, porque ya hemos sobrepasado, creo, cualquier límite en el que se podía esperar que la situación se resuelva. Más de 40 días, vamos al día 50 y no se ha normalizado la situación conflictiva en el país. Y esto, digamos, yo lo resumo en tres picos que hemos tenido en las últimas semanas. El primer pico ha sido cuando la movilización era tan contundente y grande a nivel nacional que parecía que iban a lograr el objetivo de deponer a Rodrigo Paz de el mando presidencial. Ese fue, creo, el primer pico en este escenario de más de 40 días. El segundo que hemos vivido, creo que fue cuando desde el gobierno nacional se sobredimensionó o se infló de expectativas respecto de que se podía aplicar un posible estado de excepción. Cuando el presidente fue al legislativo, le pidió a Lara y a las bancadas que aprobaran la ley de reglamentación y que ya estaba pronto a aplicarse la ley de estado de excepción. Eso infló las expectativas de la población, pero vimos que eso no ocurrió, ¿no? Que se apostó desde el minuto uno al desgaste. No se apostó a un diálogo sincero desde el gobierno, no se apostó a reunirse con quienes debe reunirse. Una cosa es reunirse con los ponchos rojos de Masuyos y otra cosa es reunirse con unos supuestos ponchos rojos de Caranavi. Lo que está haciendo el presidente me parece que es realmente, digamos, una escenografía, ¿no? Y el tercer pico que estamos viviendo ahora esta semana es el momento en el que más o menos vemos, por lo menos desde los medios de comunicación, vemos que algunos puntos de bloqueo están desapareciendo en el país, sobre todo cerca de las ciudades, y que parece ser que estamos entrando en una cierta situación distinta a la de las anteriores semanas. Pero ahí, para cerrar, tenemos que tener mucho cuidado, creo ir en todos, de no sobreinflar de nuevo las expectativas del boliviano y no creer que la situación está volviendo a una realidad que es la que deseamos todos. Porque, por un lado, los sectores movilizados claramente no se están desmovilizando del todo, y por otro lado, quien tiene que atender este tema y resolverlo no lo está haciendo, como es el gobierno. Entonces, ahí hay dos facturas que se van a cobrar desde la ciudadanía, a los sectores movilizados y al gobierno. Ahora, Marcelo, es triste ver cómo a veces se hace realidad esto que a veces se habla en la calle, las dos Bolivias que tenemos, la Bolivia del campesino, del trabajador y la otra Bolivia del citadino. El odio que a veces se genera por estos bloqueos y el problema, yo realmente pensé de que con la llegada del movimiento al socialismo al poder las cosas iban a cambiar. Lo triste es que durante el movimiento al socialismo han existido gente de la clase media que se ha aprovechado, pero también dirigentes que se han aprovechado de este gobierno. Ese es un problema lamentable que se tiene. Yo particularmente digo, qué hermoso hubiera sido de que el gobierno popular, campesino que había subido, dé oportunidad realmente a quienes se esfuerzan y logran tener becas afuera, traer a esas personas que han nacido en el campo y ponerlas en los diferentes puestos públicos. Y no, se ha premiado solamente a dirigentes. Y me sorprende, Marcelo, cómo escucho el relato de muchos dirigentes en los puntos de bloqueo con muchas mentiras, diciéndole a la gente muchas mentiras. Y eso me apena mucho porque siento de que esa clase dirigencial todavía se quiere mantener en, en este momento, Marcelo. No sé cómo tú ves. Sí, o sea, creo que el momento o probablemente el tiempo en el que hemos vivido más o menos, digamos, más tranquilos en estos términos de confrontación, ¿no? Polarizada entre sectores populares y sectores empresariales o la élite económica, ha sido hace una década más o menos atrás, quizá.
Momento en el que creo que cualquier gobernante que entre al país tiene que entender, Irgen, que este país no se gobierna solo con una de las caras, con una de las dos Bolivias, si quieres, para ponerlo en esos términos. Este país, en términos fácticos, si tú quieres tener gobernabilidad, debe trabajarse de la mano de esas dos Bolivias. O sea, debes trabajar con los sectores empresariales y la agroindustria y también debes trabajar con los sectores populares en el país, porque de otra forma no vas a tener un escenario de gobernabilidad y tampoco vas a ofrecerle a la gente la posibilidad de que pueda vivir tranquila, de que estos escenarios de polarización que hay no se vayan a repetir. Al contrario, se van a repetir, van a aparecer. Y van a aparecer porque estamos hablando de una disputa por el poder político. Y por eso de eso estamos hablando en el fondo, creo. Y cuando entendamos el mapa constituido hoy día que tenemos en el país de que es disputa política por el poder, sean unos y sean otros, todos quieren tener, digamos, su participación en esto que se llama la administración del Estado. Y todos son, o las dos Bolivias son tan fuertes hoy día, son tan fuertes que otra vez no se puede prescindir de eso. Me recuerda igual lo mismo a cuando hubo el paro de los 36 días en Santa Cruz y recordarás tú también, Irgen, en Camacho y sus amigos decían, somos 2 millones, 3 millones, no sé cuánto, no sé qué cifras se inventaron, ¿no? Se inventaron para decirles y para convencer a los cruceños que eran una cantidad que no son en realidad. Lo mismo con los dirigentes, o sea, no hablo de ignorancia, sino hablo más bien de una lucha descarnada por el poder político. Y ahí quien está gobernando tiene que saber administrar este país con esas dos Bolivias. Bueno, sí, lamentablemente tenemos de ambos, en ambos bandos, si vale el término, los intereses políticos que a veces destruyen la economía de nuestro país y esperemos, Marcelo, que las cosas puedan cambiar. Ha sido un error tremendo que ha cometido el gobierno no hacer parte de su gobierno, no hacer parte de su gabinete a los sectores que lo llevaron a la presidencia. Y ojalá que esta muestra de lo que ha sucedido pueda hacer entender al gobierno, como bien tú lo dices, que este país está, eh, se debe contemplar en este país a estos sectores tan importantes que son parte de Bolivia, Marcelo. Así es, o sea, esta realidad que tenemos hoy día creo que nos invita incluso a pensar, Irgen, de alguna forma, en el hecho de que hoy día estamos viviendo una pelea entre socios que de alguna forma se han distanciado. Y basta con ver, Irgen, los espacios territoriales que le han votado a Rodrigo y a Lara. Espacios territoriales. Y solamente voy a hablar de San Julián. Podría hablar de muchos casos, pero solamente voy a hablar de San Julián. En la primera vuelta, San Julián municipio le da más del 50% de apoyo al PDC. En la segunda vuelta le da más del 80% de voto al PDC. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Son sus socios. Los sectores de los Ponchos Rojos Doma suyos, los sectores del Altiplano también son sus socios. Con ellos ha suscrito acuerdos, ya sea escritos o verbales, pero con ellos ha suscrito acuerdos y hoy día sus socios le están reclamando a Rodrigo algo que tiene que cumplir. Este es el fondo del asunto. No es necesariamente un fondo del asunto en el que ha nacido hace 6 meses atrás un plan de desestabilización de la democracia. No, aquí hay, digamos, un manejo muy poco prolijo de la administración de los conflictos y una desastrosa gestión comunicacional desde el gobierno que nos está arrastrando a sufrir hoy día más de 40 días de bloqueo y lo obliga pues al gobierno a atender esto y a resolver este problema que tiene con sus socios de una vez por todas para que nosotros también podamos vivir en una tranquilidad. Querido Marcelo, te agradezco mucho la gentileza de haber atendido esta entrevista.